Durante 10 años, solo habló con el viento y los caballos, hasta que una noche tormentosa una novia fugitiva llegó a su porche, empapada y temblando. Lo que hizo a continuación no solo despertó su antiguo dolor, sino también un amor que ninguno de los dos creía merecer. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento rugía como una bestia herida a través de las llanuras de Montana, llevando consigo la promesa de una tormenta que haría temblar la tierra. Ethan Cole se sentó en su cabaña, observando las llamas danzar en la chimenea, mientras el trueno sacudía las ventanas con una fuerza que parecía querer arrancar los marcos de madera. Había vivido en estas tierras durante más de 20 años. Había visto tormentas que podían destrozar graneros enteros y secar ríos. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Más violento, más personal. Sus manos callosas sostenían una taza de café que se había enfriado hace horas, pero no tenía la energía para levantarse y calentarlo de nuevo. El licor que había añadido al café hacía que todo pareciera más borroso en los bordes, más fácil de soportar. A los 42 años, Ethan había perfeccionado el arte de la supervivencia emocional. Mantener todo a distancia, no sentir demasiado, no recordar demasiado. Pero las tormentas siempre traían recuerdos. Los gritos de Sarah resonando por encima del rugido de las llamas. El llanto de la pequeña Emma, tan agudo que se clavaba en su alma como cristales rotos. El humo negro que se alzaba hacia el cielo nocturno como un dedo acusador, señalándolo a él, al hombre que había estado en el pueblo cuando su familia lo necesitaba. Ethan sacudió la cabeza violentamente, como si pudiera expulsar las imágenes que se habían apoderado de su mente. 10 años. Habían pasado 10 años desde el incendio del granero, desde que perdió todo lo que importaba en este mundo. 10 años viviendo como un fantasma en su propia tierra, hablando solo con sus caballos y las vacas, manteniendo el rancho funcionando por pura inercia. El trueno volvió a rugir, esta vez tan cerca que sintió la vibración en el pecho. La lluvia golpeaba el techo con una intensidad que parecía querer atravesar las tejas. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando la cortina raída para mirar hacia el exterior. La oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir el contorno del granero nuevo que había construido 5 años después del incendio. Nunca había vuelto a usar el terreno donde estaba el anterior. Esa tierra permanecía vacía, como un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Un relámpago iluminó el paisaje por un instante, revelando los campos anegados y los árboles doblándose bajo la fuerza del viento. En ese momento de claridad cegadora, creyó ver una figura moviéndose cerca del porche. Pestañeó, esperando que fuera una alucinación causada por el alcohol y la soledad, pero entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Golpes en la puerta. No eran los golpes aleatorios de una rama o un objeto arrastrado por el viento. Eran deliberados, urgentes, desesperados. Golpes de alguien que necesitaba refugio. Ethan se quedó inmóvil durante varios segundos, debatiendo si debía responder. Nadie venía a su rancho por accidente. Su propiedad estaba a millas del pueblo más cercano, y los caminos eran traicioneros en el mejor de los días. Con esta tormenta, sería casi imposible llegar hasta aquí, a menos que fuera absolutamente necesario. Los golpes se repitieron, más débiles esta vez, como si quien fuera que estuviera del otro lado estuviera perdiendo fuerzas. Con un suspiro pesado, Ethan dejó la taza en la mesa y caminó hacia la puerta. Sus botas resonaron contra el suelo de madera mientras se acercaba. Dudó con la mano en el pestillo, todos sus instintos gritándole que mantuviera la puerta cerrada, que protegiera el santuario que había construido alrededor de su dolor. Pero entonces, los golpes cesaron por completo, y en el silencio que siguió, escuchó algo que le revolvió el estómago, el sonido de alguien colapsando contra la puerta. Sin pensarlo más, giró el pestillo y abrió la puerta de par en par. El viento y la lluvia lo golpearon inmediatamente, empapándolo en segundos. Pero no fue la tormenta lo que lo dejó sin aliento. En el umbral de su puerta, desplomada contra el marco, había una mujer joven vestida con lo que una vez había sido un vestido de novia blanco. El encaje estaba desgarrado y manchado de barro, la falda rota en varios lugares, revelando enaguas empapadas. Su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido,
y incluso en la escasa luz que salía de la cabaña, Ethan pudo ver moretones oscuros en sus brazos desnudos. Estaba inconsciente, su respiración era superficial y laboriosa. Por un momento, Ethan se quedó paralizado. Era como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado, como si Sara hubiera regresado de alguna manera, necesitando su ayuda una vez más. Pero esta mujer era más joven. Su rostro tenía líneas diferentes, y había algo en la forma en que se aferraba a los restos de su dignidad, incluso en la inconsciencia que era únicamente suyo. El instinto se apoderó de él. Se inclinó y la levantó en brazos, sorprendido por lo liviana que era. Podía sentir sus costillas a través de la tela mojada, y se dio cuenta de que había estado sin comer adecuadamente durante días, tal vez semanas. La llevó adentro, cerrando la puerta de una patada para mantener la tormenta afuera. La colocó gentilmente en el sofá frente a la chimenea, luego se apresuró a buscar mantas secas y toallas. Sus movimientos eran torpes, sin práctica. Había pasado tanto tiempo desde que había cuidado de otro ser humano que casi había olvidado cómo hacerlo. Pero algo en la vulnerabilidad de esta mujer, en la forma en que temblaba incluso inconsciente, despertó memorias de cuidado que había enterrado profundamente. Envolvió su cuerpo tembloroso en mantas de lana. Luego se arrodilló junto al sofá para examinar sus heridas más de cerca. Los moretones en sus brazos eran recientes. Algunos de ellos tenían la forma distintiva de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza, la había lastimado. La realización hizo que una ira fría se asentara en su pecho, una emoción que había evitado sentir durante años. Sus ojos se posaron en el vestido de novia desgarrado, y las piezas comenzaron a encajar. Una novia en fuga, alguien corriendo de una boda, de un matrimonio que claramente no quería. Los moretones sugerían que no había sido una partida pacífica. La mujer se movió ligeramente, un gemido suave escapando de sus labios. Ethan se inclinó más cerca, observando su rostro por primera vez, sin la distracción de la emergencia. Era hermosa, pero no de la manera delicada que él esperaría de una novia. Había fuerza en la línea de su mandíbula, determinación en la forma en que incluso en la inconsciencia, sus manos se cerraban en puños. Esta no era una mujer que se había rendido fácilmente. Preparó una taza de té caliente, añadiendo una cucharada de miel que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban. Cuando regresó al sofá, ella estaba empezando a despertar, sus párpados temblando mientras luchaba por abrir los ojos. «Estás a salvo», dijo en voz baja, las primeras palabras que había dirigido a otro ser humano en semanas. Su voz sonaba áspera por la falta de uso. «Nadie va a lastimarte aquí». Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, de un verde profundo como los pinos en verano. Por un momento, el pánico llenó su mirada mientras trataba de orientarse, de recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Sus ojos se movieron rápidamente por la cabaña, tomando nota de las salidas, evaluando la amenaza que él pudiera representar. «Tu vestido», dijo Ethan, manteniendo su voz gentil, «estaba empapado. Te dará neumonía si no te cambias. Tengo algunas camisas limpias que podrían servirte». Ella lo estudió durante un largo momento, sus ojos verdes buscando en su rostro cualquier signo de engaño o peligro. Ethan se mantuvo inmóvil, entendiendo instintivamente que cualquier movimiento brusco la haría huir como un animal asustado. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, su voz ronca pero con una fuerza subyacente que lo sorprendió. «Ethan Cole», respondió. «Este es mi rancho. Te encontré colapsada en mi porche durante la tormenta». Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando esta información. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» «Solo unos minutos. ¿Cómo te llamas?» Hubo una pausa larga, y Ethan pudo ver el conflicto interno jugando en sus facciones. Finalmente, habló. «Lila. Lila Hawthorne». El nombre se asentó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Ethan asintió, no presionando para obtener más información. Había aprendido el valor del silencio, la importancia de dejar que las personas revelaran lo que querían revelar cuando estaban listas. «La tormenta es fuerte», dijo, señalando hacia la ventana donde la lluvia seguía golpeando implacablemente. «Los caminos estarán intransitables hasta mañana, tal vez más tiempo. Puedes quedarte hasta que sea seguro viajar». Lila lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «No tengo dinero para pagarte. No he pedido ninguno».
Estas palabras simples parecieron afectarla más que cualquier gesto elaborado podría haber hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, y Ethan vio un atisbo de la batalla que había estado librando, no solo esta noche, sino posiblemente durante mucho tiempo. Se levantó, dándole espacio. «Voy a buscar esa camisa. El baño está al final del pasillo si quieres lavarte». Mientras caminaba hacia su dormitorio, Ethan se sintió extrañamente descentrado. Durante 10 años había mantenido su mundo pequeño y controlado. Su rutina era simple: cuidar el ganado, mantener la propiedad, existir sin realmente vivir. Esta mujer, Lila, había llegado como la tormenta misma, inesperada, disruptiva, imposible de ignorar. Encontró una de sus camisas de franela más suaves, una que Sara solía usar cuando trabajaba en el jardín. La había guardado en el fondo del cajón, incapaz de deshacerse de ella, pero también incapaz de mirarla. Ahora, sosteniéndola para otra mujer, se sintió como un pequeño paso hacia algo que no podía nombrar. Cuando regresó a la sala, Lila estaba de pie junto a la ventana, mirando la tormenta. A pesar de las mantas que tenía envueltas alrededor de los hombros, podía ver que todavía temblaba. No solo de frío, se dio cuenta, de miedo, de agotamiento, de la adrenalina de haber escapado de lo que fuera que la había traído hasta su puerta. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndole la camisa. Sus manos se rozaron brevemente cuando ella la tomó, y Ethan sintió una chispa de algo que había estado muerto en él durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. «Gracias», murmuró Lila, sus ojos encontrándose con los suyos por un momento, antes de apartar la mirada. «Hay sopa en la cocina», añadió Ethan. «Deberías comer algo». Mientras ella desaparecía por el pasillo hacia el baño, Ethan se quedó de pie en su sala, sintiendo como si su propia casa se hubiera vuelto extraña. Los sonidos familiares del agua corriendo, de alguien más moviéndose en su espacio, eran tanto reconfortantes como perturbadores. Era como despertar de un sueño largo y darse cuenta de que el mundo había seguido existiendo mientras él había estado ausente. Se dirigió a la cocina y calentó la sopa que había preparado esa mañana, una receta simple que había perfeccionado durante años de comidas solitarias. Mientras revolvía el caldo, se encontró preguntándose qué historia había traído a Lila hasta su puerta, de qué estaba huyendo, quién la había lastimado, y más perturbadoramente, por qué le importaba. Cuando Lila regresó a la cocina, llevando su camisa que le llegaba hasta las rodillas, Ethan tuvo que apartar la mirada. Se veía pequeña y vulnerable en su ropa, pero también había algo feroz en la forma en que mantenía la cabeza en alto, como si estuviera determinada a no mostrar debilidad. Comieron en silencio, el sonido de la tormenta proporcionando una banda sonora dramática a su extraña cena nocturna. Ethan observó discretamente cómo Lila comía, notando la forma en que saboreaba cada cucharada como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. ¿Tienes familia que esté preocupada por ti?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Lila se detuvo con la cuchara a medio camino hacia su boca. Por un momento, algo doloroso cruzó por su rostro. «Mi padre murió el año pasado», dijo en voz baja. Era todo lo que tenía. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, pesadas con pérdida. Ethan entendía ese tipo de dolor, la soledad que venía después de perder a las personas que hacían que la vida valiera la pena. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. Lila asintió, su agarre en la cuchara un poco más firme. «¿Y tú? ¿Vives aquí solo?». La pregunta simple golpeó a Ethan como un puño en el estómago. Por un momento, pudo ver a Sara corriendo por la cocina, preparando la cena mientras Emma jugaba en el suelo con sus muñecas de trapo. Pudo escuchar sus risas llenando los espacios vacíos que ahora solo contenían silencio. «Sí», dijo finalmente, «solo yo». Pero había algo en la forma en que lo dijo, una nota de pérdida tan profunda que Lila lo miró con mayor atención. Sin embargo, no presionó, reconociendo en él la misma renuencia a compartir que ella misma llevaba. Después de la cena, Ethan preparó el sofá con almohadas y mantas frescas. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo. «Mi dormitorio está al final del pasillo si necesitas algo». «Ethan», dijo Lila cuando él se dirigía hacia su habitación. Se volvió para mirarla, sorprendido por el sonido de su nombre en sus labios. «Gracias. Por ayudarme. Por no hacer preguntas».
Él asintió, sin confiarse a hablar. Había algo en la gratitud en su voz que hacía que su pecho se sintiera apretado, como si músculos que habían estado dormidos durante años estuvieran empezando a despertar. En su dormitorio, Ethan se sentó en el borde de la cama que había compartido con Sarah, escuchando los sonidos de Lila acomodándose en la sala de estar. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero de alguna manera, su furia parecía haber disminuido. O tal vez era solo que ya no se sentía tan solo enfrentándola. Se acostó completamente vestido, sabiendo que no dormiría mucho. No se trataba solo de tener una extraña en su casa, era la forma en que su presencia había agitado sentimientos que había trabajado tan duro para enterrar. Durante 10 años, había construido su vida alrededor de la ausencia, alrededor del espacio vacío donde una vez había estado su familia. Ahora, por primera vez en una década, alguien más estaba respirando en su espacio, y el sonido era tanto perturbador como extrañamente reconfortante. Cerca del amanecer, cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, Ethan se levantó y caminó silenciosamente hacia la ventana de su dormitorio. Los primeros rayos de luz solar se filtraban a través de las nubes dispersas, iluminando su tierra empapada. En la distancia, pudo ver que el pequeño arroyo que normalmente era apenas un hilo, se había convertido en un río rugiente, sus orillas desbordadas y los puentes improvisados que había construido completamente sumergidos. Nadie podría salir del rancho durante al menos unos días. La realización debería haberlo llenado de ansiedad. Durante años, había valorado su aislamiento por encima de todo, pero mientras permanecía junto a la ventana, escuchando la respiración profunda y uniforme de Lila desde la sala de estar, se dio cuenta de que el pánico que esperaba no llegaba. En cambio, había algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que su vida fuera algo más que una mera supervivencia. La tormenta había pasado, pero Ethan tenía la sensación de que lo que había traído apenas estaba empezando. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Ethan permaneció junto a la ventana mientras los primeros rayos del amanecer se extendían como dedos dorados sobre su tierra empapada. El silencio que siguió a la tormenta era profundo, interrumpido solo por el goteo persistente desde el techo y el rugido distante del arroyo convertido en río. En la sala de estar, podía escuchar la respiración de Lila, ya no el jadeo superficial de la noche anterior, sino algo más profundo, más tranquilo. Se vistió silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar café, sus movimientos automáticos después de años de rutina solitaria. Pero mientras medía los granos, se encontró preparando el doble de lo habitual. Un pequeño ajuste que lo hizo detenerse, la cuchara suspendida en el aire. ¿Cuándo había sido la última vez que había considerado las necesidades de otra persona en su propia casa? El aroma del café llenó la cocina, mientras él observaba por la ventana el estado de su propiedad. Los campos estaban anegados, el establo necesitaría revisión, y el camino principal que conectaba con el pueblo había desaparecido bajo el agua. No era solo que Lila no pudiera irse, era que nadie podría llegar hasta aquí durante días. Un movimiento en la sala de estar le hizo saber que ella había despertado. Escuchó pasos suaves, luego el crujido de las tablas del suelo mientras se movía. Cuando se volvió, la encontró de pie en el umbral de la cocina, su cabello castaño enmarañado alrededor de sus hombros, sus ojos verdes alertas pero cautelosos. «Buenos días», dijo él, ofreciéndole una taza de café humeante. «Gracias», murmuró Lila, envolviendo sus manos alrededor de la taza como si fuera una línea de vida. Tomó un sorbo y cerró los ojos momentáneamente, como si fuera el primer placer simple que había experimentado en mucho tiempo. Ethan señaló hacia la ventana. El arroyo se desbordó. Los caminos están cortados. Los ojos de Lila se dirigieron hacia donde él señalaba, y pudo ver el momento exacto en que comprendió lo que eso significaba. Su cuerpo se tensó, sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, su voz controlada pero tensa. 3 días, tal vez 4. Depende de qué tan rápido baje el agua. Lila asintió lentamente, pero Ethan pudo ver la lucha interna jugando en su rostro. Gratitud por el refugio luchando contra el pánico de estar atrapada.
alivio de estar a salvo compitiendo con el miedo de ser encontrada. Entiendo si esto te pone incómodo, dijo ella finalmente. Puedo intentar llegar al pueblo a pie. No, interrumpió Ethan, más bruscamente de lo que pretendía. El agua está moviéndose demasiado rápido. Sería un suicidio. La firmeza en su voz pareció sorprenderla, y algo en su expresión se suavizó. Entonces supongo que estoy en deuda contigo por unos días más. No hay deuda, dijo Ethan, volviéndose hacia la estufa para comenzar a preparar el desayuno. Come algo. Te ayudará a recuperar fuerzas. Mientras cocinaba huevos y tocino, Ethan era consciente de la presencia de Lila de una manera que lo desconcertaba. Había pasado tanto tiempo solo que había olvidado cómo se sentía compartir el espacio con otra persona, la forma en que la conciencia de alguien más cambiaba la calidad del aire mismo. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó Lila, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. 23 años, respondió sin volverse. Construí esta cabaña cuando me casé. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Una revelación que no había planeado hacer. Sintió la mirada de Lila en su espalda, pero ella no presionó, pareciendo entender instintivamente que había tocado territorio peligroso. Desayunaron en relativo silencio, pero era diferente al silencio tenso de la noche anterior. Había una calidad más cómoda, como si ambos estuvieran empezando a aceptar la extraña situación en la que se encontraban. Después del desayuno, Ethan se excusó para revisar el daño de la tormenta. Necesitaba salir de la cabaña, poner distancia entre él y la presencia perturbadora de Lila. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones mientras caminaba hacia el establo, pero incluso afuera, podía sentir el peso de sus ojos verdes siguiéndolo desde la ventana. El establo había sufrido algunos daños menores, algunas tejas sueltas, una viga agrietada, nada que no pudiera reparar. Sus caballos estaban nerviosos pero ilesos, y se tomó su tiempo calmándolos, encontrando en su tarea familiar un ancla en la confusión de emociones que Lila había despertado. Cuando regresó a la cabaña una hora después, encontró a Lila de pie junto a la ventana trasera, mirando hacia el pequeño cementerio que había en la colina detrás de la casa. Su cuerpo estaba muy quieto, pero había algo en su postura que sugería que había visto las dos lápidas simples bajo el roble solitario. «Eran tu esposa e hija», dijo sin volverse cuando él entró. No era una pregunta, y Ethan se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante años, había logrado mantener a las pocas personas que encontraba lejos de esa parte de su propiedad, lejos de ese recordatorio físico de su pérdida. «Sí», dijo finalmente, su voz áspera. Lila se volvió hacia él, y en sus ojos vio no la lástima que temía, sino algo más profundo. Reconocimiento, comprensión, como si ella también llevara el peso de una pérdida que había cambiado fundamentalmente quién era. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. Por un momento, Ethan consideró no responder, mantener las murallas que había construido tan cuidadosamente. Pero había algo en la forma en que Lila lo miraba, sin juicio, solo con una compasión silenciosa que había aprendido a través de su propio dolor. «Hubo un incendio», dijo, las palabras sintiéndose como vidrio en su garganta. «En el granero viejo. Yo estaba en el pueblo cuando comenzó. Para cuando regresé». Se detuvo, incapaz de terminar la oración. Lila asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo hace?» 10 años el mes pasado». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que entendían que algunas heridas eran demasiado profundas para las palabras, que algunas pérdidas cambiaban el paisaje del alma de maneras irrevocables. «Mi padre murió en sus brazos», dijo Lila finalmente, su voz apenas un susurro. «Había estado enfermo durante meses, pero no teníamos dinero para un médico real. Solo pude sostener su mano mientras se desvanecía». Ethan la miró, viendo en sus ojos el mismo tipo de culpa que había llevado durante años. La culpa del sobreviviente, la sensación tortuosa de que debería haber hecho más, sido mejor, llegado más rápido. «No fue tu culpa», dijo, las palabras dirigidas tanto a ella como a sí mismo. «Ni fue la tuya», respondió Lila, sus ojos encontrándose con los suyos con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Permanecieron así durante un momento, dos personas rotas reconociendo el dolor del otro. Luego Lila apartó la mirada, rompiendo la conexión que había sido tanto reconfortante como aterradora.
Debería lavarme adecuadamente, murmuró, tocando su cabello enmarañado. Si voy a estar aquí unos días más. Ethan asintió, agradecido por el cambio de tema. Hay una tina en el baño. Puedo calentar agua para ti. Mientras preparaba el baño, Ethan se encontró pensando en la conversación que habían compartido. Había hablado más sobre Sarah y Emma en los últimos minutos que en los 10 años anteriores combinados. Y extrañamente, no se sentía como una traición. Se sentía como alivio. Cuando Lila desapareció en el baño, él se dirigió a su habitación y sacó algunas de las ropas que había guardado de Sarah. Habían sido casi del mismo tamaño, y aunque la idea de ver a otra mujer usando la ropa de su esposa debería haberlo molestado, en cambio, se sintió como si estuviera honrando la memoria de Sarah de alguna manera pequeña. Dejó las ropas dobladas fuera de la puerta del baño y regresó a la sala de estar, donde se sentó en su silla junto a la chimenea e intentó leer, pero las palabras se difuminaban en la página mientras su mente vagaba. ¿Qué había traído a Lila hasta su puerta? El vestido de novia, los moretones, su miedo obvio de ser encontrada. Todas las piezas apuntaban a una historia que probablemente no quería escuchar. Una historia de hombres que tomaban lo que querían, que no aceptaban un no como respuesta. La ira que había sentido la noche anterior regresó, más fuerte esta vez. Había algo en la dignidad tranquila de Lila, en la forma en que mantenía la cabeza en alto, a pesar de todo lo que había sufrido, que despertaba instintos protectores que había creído muertos. El sonido del agua salpicando se detuvo, y después de unos minutos, Lila emergió del baño vestida con uno de los vestidos simples de Sarah. Le quedaba bien, y por un momento, Ethan tuvo que apartar la mirada. No era que se pareciera a Sarah, no lo hacía, pero había algo en ver a alguien más dando vida a esas ropas que le recordaba cuánto había echado de menos tener a alguien por quien cuidar. «Gracias», dijo Lila, notando su expresión. «¿Estas ropas eran de tu esposa?» Ethan asintió, no confiando en su voz. «Se siente como un honor», dijo Lila suavemente. «Usarlas». Fueron palabras simples, pero golpearon a Ethan en el pecho con la fuerza de un martillo. Durante años, había atesorado las posesiones de Sarah como reliquias sagradas, incapaz de tocarlas, pero también incapaz de deshacerse de ellas. Pero Lila las había tomado y las había convertido en algo vivo otra vez, algo útil. Ella habría querido que fueran usadas, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de esas palabras. El resto del día pasó en una extraña rutina doméstica. Lila insistió en ayudar con las tareas, a pesar de las protestas de Ethan de que era su invitada. Lavó los platos mientras él reparaba la ventana dañada, barrió el suelo mientras él organizaba los suministros que la tormenta había dispersado. Había una facilidad natural en la forma en que trabajaban juntos, como si hubieran estado compartiendo este espacio durante años en lugar de apenas un día. Ethan se encontró ajustando sus movimientos a los de ella, anticipando sus necesidades, ofreciendo herramientas antes de que las pidiera. Era tanto reconfortante como desconcertante. Esa tarde, mientras Lila cosía un desgarro en una de las camisas de Ethan, él se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando en su mente todo el día. «El vestido de novia», dijo, sin mirarla directamente. «¿Era tu boda?» Las manos de Lila se detuvieron, la aguja suspendida en el aire. Por un momento, él pensó que no respondería. Luego, con voz muy controlada, dijo: «Se suponía que lo fuera». «Pero huiste». «Huí», confirmó ella, reanudando su costura con movimientos más tensos. Ethan esperó, sabiendo instintivamente que presionarla solo haría que se cerrara. Después de varios minutos, Lila habló de nuevo. «Mi padre tenía deudas», dijo, sin levantar la vista de su trabajo. «Muchas deudas. Cuando murió, un hombre en el pueblo dijo que las perdonaría todas si me casaba con él. ¿Y aceptaste?» Una sonrisa amarga curvó los labios de Lila. ¿Qué elección tenía? ¿Era eso? ¿O perder la tierra de mi familia? Todo lo que mi padre había trabajado para construir. Pero cambiaste de opinión. «No», dijo Lila, finalmente mirándolo. «Nunca quise hacerlo. Pero la noche de la boda, cuando me dejó claro qué tipo de matrimonio esperaba, supe que prefería morir antes que someterme a eso». Los nudillos de Ethan se pusieron blancos alrededor del brazo de su silla. «¿Te lastimó?» «Intentó», dijo Lila simplemente. «Por eso los moretones.
pero era más fuerte de lo que él esperaba, y logré escapar. La admisión se asentó entre ellos como humo, aclarando finalmente el misterio de su llegada, pero llenando a Ethan con una furia que no había sentido en años. La idea de alguien forzando a Lila, de lastimarla, hacía que quisiera golpear algo. «¿Vendrá tras ti?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Lila lo miró con sorpresa ante la intensidad en su tono. «Probablemente», admitió. «Es un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere». «¿Cómo se llama?». «¿Por qué?». «Porque si viene aquí», dijo Ethan, sus ojos encontrándose con los de ella con una promesa feroz, «debería saber con quién está tratando». Por primera vez desde que había llegado, Lila sonrió. No fue una sonrisa grande, pero fue real, y transformó completamente su rostro. «Victor Barrett», dijo. «Se llama Victor Barrett». Ethan asintió, comprometiéndose el nombre a la memoria. Había oído hablar de Barrett, un hombre de negocios despiadado que había construido un pequeño imperio en el territorio, comprando tierras de familias desesperadas. El tipo de hombre que veía a las personas como posesiones. El tipo de hombre que Ethan había aprendido a despreciar. Mientras la tarde se convertía en noche, Ethan se encontró observando a Lila de maneras que no había observado a una mujer en años. No de manera lujuriosa, sino con una especie de fascinación silenciosa. La forma en que sostenía su taza de té como si fuera preciosa, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los libros que había leído, la fuerza tranquila que irradiaba incluso en su vulnerabilidad. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Era real de una manera que había echado de menos sin saber que lo había hecho, y eso lo aterrorizaba, porque si Victor Barrett venía por ella, Ethan sabía que tendría que tomar una decisión que había estado evitando durante 10 años, si seguiría escondiéndose del mundo, o si finalmente se pararía y lucharía por algo que valiera la pena. Mientras Lila se preparaba para otra noche en su sofá, Ethan permaneció despierto en su habitación, escuchando los sonidos familiares pero extraños de otra persona en su casa. Por primera vez en una década, no se sentía completamente solo, y por primera vez en una década, eso no le parecía una traición a los muertos. La tormenta había pasado, pero Ethan se estaba dando cuenta de que lo que había traído apenas estaba empezando a remover las aguas tranquilas de su vida, cuidadosamente controlada. Los siguientes días se desarrollaron en una rutina que sorprendió a Ethan por su naturalidad. Se despertaba antes del amanecer, como había hecho durante años, pero ahora el aroma del café ya preparado lo recibía en la cocina. Lila se levantaba temprano también, y había tomado sobre sí misma la tarea de preparar el desayuno mientras él atendía a los animales. No hablaban mucho durante esas primeras horas de la mañana, pero el silencio entre ellos había evolucionado. Ya no era la cautela tensa de los primeros días, sino algo más cómodo, como si hubieran encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. El tercer día, mientras Ethan reparaba una sección de la cerca que había cedido durante la tormenta, notó que Lila había salido de la cabaña y caminaba lentamente hacia el área detrás de la casa. Desde donde trabajaba, podía verla parada junto a lo que una vez había sido el jardín de Sara. Durante años, había dejado que la maleza lo reclamara, incapaz de mantener algo que había traído tanta alegría a su esposa. Ahora, observó con una mezcla de curiosidad y aprensión mientras Lila se arrodillaba entre las plantas silvestres, sus manos apartando cuidadosamente las malas hierbas de lo que reconoció como los restos de rosales que Sara había plantado cuando Emma era bebé. Dejó sus herramientas y se acercó, pero se detuvo a cierta distancia, sin estar seguro de si debería interrumpir. «Eran hermosas», dijo Lila sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Puedo ver dónde estaban plantadas. Los rosales están luchando por sobrevivir bajo toda esta maleza». Ethan se acercó más, sus ojos recorriendo el jardín abandonado. «Sara los plantó cuando nació Emma», dijo, su voz áspera con el recuerdo. «Dijo que quería que nuestra hija creciera rodeada de belleza». Lila finalmente se volvió para mirarlo, tierra en sus manos y una expresión suave en su rostro. «¿Puedo ayudar a limpiarlos? No tocaré nada que no quieras que toque, pero parecen estar pidiendo una oportunidad». La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante años, había evitado incluso mirar hacia el jardín, mucho menos trabajar en él. Pero había algo en la forma en que Lila lo preguntó, con respeto pero sin lástima, que hizo que la idea no se sintiera como una profanación.
Sara habría odiado ver cómo se veía ahora, admitió finalmente. Entonces trabajemos en él juntos, dijo Lila simplemente. Pasaron la siguiente hora en silencio, Lila deshierbando cuidadosamente mientras Ethan podaba las ramas muertas de los rosales. Era trabajo físico, pero había algo meditativo en él, algo sanador en ver emerger gradualmente la estructura original del jardín de debajo de años de abandono. Emma solía ayudar a su madre aquí, dijo Ethan de repente, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. Tenía sus propias herramientas pequeñas, un delantal diminuto que Sara le había hecho. Se tomaba muy en serio su trabajo. Lila sonrió, sus manos nunca deteniéndose en su tarea. ¿Cuántos años tenía? 4, dijo Ethan, su voz apenas un susurro. Habría cumplido 14 este año. Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas con la realidad de una vida que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse. Lila no dijo nada, pero Ethan pudo ver la comprensión en sus ojos, la misma comprensión que había visto cuando le había contado sobre el incendio. Mi padre solía decir que las plantas eran como las personas, dijo Lila después de un momento, que incluso cuando parecían muertas, a menudo solo estaban esperando las condiciones adecuadas para volver a florecer. Ethan la miró, viendo en sus manos sucias y su expresión concentrada algo que no había esperado encontrar. Esperanza. No la esperanza ciega e ingenua de alguien que nunca había sufrido, sino la esperanza ganada con esfuerzo de alguien que había pasado por la oscuridad y había elegido buscar la luz. ¿Tu padre era granjero?, preguntó. Ranchero, corrigió Lila. Como tú, no tan grande, pero era nuestro. Había estado en la familia durante 2 generaciones antes de que las sequías y las deudas lo arruinaran todo. ¿Por eso aceptaste casarte con Barrett? Lila asintió, sus manos tensándose momentáneamente alrededor de una mata de hierbas. Era la única forma de salvar algo de lo que mi padre había construido. Pensé que podría soportarlo si significaba preservar su legado. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que algunos precios son demasiado altos, dijo Lila, finalmente mirándolo, y que mi padre nunca habría querido que sacrificara mi alma por un pedazo de tierra. La honestidad en su voz golpeó a Ethan como un puño en el pecho. Había pasado 10 años sacrificando su alma, no por tierra sino por culpa, encerrándose en su dolor hasta que había olvidado cómo se sentía estar verdaderamente vivo. ¿Te arrepientes?, preguntó, no muy seguro de si se refería a su decisión de huir o a su decisión original de aceptar el matrimonio. ¿De huir? No, dijo Lila sin vacilación. ¿De no haberlo hecho antes? Cada día. Trabajaron en silencio después de eso, pero era un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras sus manos trabajaban para restaurar algo que había sido hermoso una vez. Cuando finalmente se detuvieron, el sol estaba alto en el cielo y habían logrado despejar una sección significativa del jardín. «Se ve mejor», dijo Ethan, sorprendido por la verdad de esas palabras. «Se ve esperanzador», corrigió Lila, limpiándose las manos en el delantal que había encontrado en la cocina. Esa tarde, mientras Lila preparaba la cena, Ethan se sentó en el porche y observó el jardín parcialmente restaurado. Por primera vez en años, podía imaginar las rosas floreciendo de nuevo, llenando el aire con su fragancia. La idea debería haberlo aterrorizado, pero en cambio se sentía como posibilidad. El sonido de cascos de caballos acercándose lo sacó de su ensueño. Ethan se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que mantenía junto a la puerta. Pocos visitantes venían a su rancho, y con Lila aquí, cualquier llegada inesperada podría significar problemas. Pero cuando el jinete se acercó lo suficiente para ser identificado, Ethan se relajó ligeramente. Era Tommy Reed, un joven ranchero que ocasionalmente le traía suministros del pueblo. Tommy tenía tal vez 25 años, con cabello rubio pajizo y una cara abierta y honesta, que había ganado la confianza de Ethan durante años de interacciones comerciales esporádicas. «Ethan», saludó Tommy, desmontando de su caballo. «Pensé en venir a ver cómo habías aguantado la tormenta». «Estamos bien», dijo Ethan, notando el uso instintivo del plural. «¿Cómo está el pueblo?» «Algunos daños, pero nada que no podamos manejar», dijo Tommy. Luego vaciló. «Aunque hay algunos rumores circulando». Ethan sintió que su estómago se tensaba. «¿Qué tipo de rumores?» «Sobre una novia que desapareció en la noche de bodas».
Víctor Barrett está furioso, ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. Desde la cabaña, Ethan pudo escuchar que los sonidos de la cocina se habían detenido. Lila estaba escuchando. «No sé nada sobre eso», dijo Ethan, manteniendo su voz neutral. Tommy lo estudió durante un momento, y Ethan pudo ver la inteligencia en los ojos del joven. «Por supuesto que no», dijo finalmente. «Pero si supieras algo, deberías saber que Barrett ha estado preguntando por todas las granjas y ranchos en un radio de 30 millas. Tiene hombres con él, hombres duros». «Agradezco la advertencia», dijo Ethan. Tommy asintió. Luego miró hacia la cabaña. «¿Estás seguro de que estás bien aquí solo? Si necesitas cualquier cosa». «Estoy bien», dijo Ethan firmemente. «Está bien», dijo Tommy, remontando su caballo. «Pero Ethan, si las cosas se ponen difíciles, tienes amigos en el pueblo. No todos están en el bolsillo de Barrett». Después de que Tommy se fuera, Ethan se quedó en el porche durante varios minutos, procesando la información. Barrett estaba buscando activamente a Lila, y se acercaba. La burbuja de paz que habían creado en el rancho estaba a punto de explotar. Cuando entró a la cabaña, encontró a Lila de pie junto a la ventana de la cocina, sus manos inmóviles en el paño que había estado usando para secar los platos. «¿Escuchaste?», dijo. «Escuché», confirmó ella, sin volverse. «Sabía que vendría por mí. Es solo que esperaba tener más tiempo». «¿Tiempo para qué?». Lila finalmente se volvió, y Ethan vio algo en sus ojos que no había visto antes. No miedo, exactamente, sino resolución. Para decidir quién quiero ser cuando lo haga. «¿Qué quieres decir?». «Durante toda mi vida he sido lo que otros querían que fuera», dijo Lila, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «La hija obediente, la novia dispuesta, la mujer que hace sacrificios para el bien de otros. Pero estos últimos días aquí, contigo, por primera vez me siento como yo misma». Las palabras golpearon a Ethan con una fuerza inesperada. Entendía exactamente lo que quería decir. Durante años había sido el viudo enlutado, el recluso amargado, el hombre definido por su pérdida. Pero con Lila aquí, había empezado a recordar quién había sido antes de que la tragedia lo redefiniera. «Podrías irte», dijo, aunque las palabras le dolían al decirlas. «Esta noche, antes de que llegue. Podrías dirigirte al oeste, perderte en el territorio, y pasar el resto de mi vida huyendo», preguntó Lila, sacudiendo la cabeza. «No, ya no. Barrett es un hombre peligroso. Tiene dinero, influencia, hombres dispuestos a hacer su trabajo sucio». «Lo sé», dijo Lila simplemente, «pero por primera vez en mi vida, tengo algo por lo que vale la pena luchar». «¿Qué?». «La elección», dijo Lila, sus ojos encontrándose con los suyos con una intensidad que lo hizo retroceder. «El derecho a decidir mi propio destino, sin importar cuán aterrador pueda ser». Ethan la estudió, viendo en su rostro la misma determinación feroz que había admirado desde la primera noche. No era la terquedad ciega de alguien que no entendía el peligro, sino la resolución tranquila de alguien que había calculado el costo y había decidido que valía la pena pagarlo. «No tienes que enfrentar esto sola», se escuchó decir. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si vas a quedarte y luchar, no tienes que hacerlo sola». Lila lo miró con sorpresa, luego algo que podría haber sido esperanza. «¿Harías eso? ¿Te arriesgarías a la ira de Barrett por alguien que conoces desde hace solo unos días?». Ethan consideró la pregunta, pensando en todos los años que había pasado escondiéndose del mundo, evitando cualquier conflicto o complicación que pudiera disturbar su existencia cuidadosamente controlada. Pensó en Sarah, que siempre había creído que las personas tenían la obligación de defender a aquellos que no podían defenderse a sí mismos. Pensó en Emma, que habría crecido para ser una mujer fuerte como Lila, si hubiera tenido la oportunidad. «Sí», dijo finalmente, y las palabras se sintieron como una promesa. Lo haría. Esa noche, después de que Lila se fuera a dormir, Ethan se sentó en el porche bajo las estrellas, limpiando y cargando su rifle. No había disparado contra otro hombre en más de una década, no desde la guerra. Había esperado nunca tener que hacerlo de nuevo. Pero mientras miraba las ventanas iluminadas de su cabaña, donde Lila dormía tranquilamente por primera vez en días, se dio cuenta de que había algunas cosas por las que valía la pena luchar. Y después de años de simplemente existir, finalmente había encontrado una.
La tormenta había pasado, pero Ethan sabía que se acercaba otra, y esta vez no planeaba esconderse de ella. Esta vez se pararía y enfrentaría lo que viniera, porque había recordado que ser un hombre significaba más que simplemente sobrevivir. Significaba proteger lo que importaba, sin importar el costo. El amanecer del quinto día trajo consigo una quietud inquietante que hizo que Ethan se sintiera como si estuviera esperando la caída del otro zapato. Había dormido poco, despertando cada pocas horas para verificar las ventanas, escuchar por sonidos de caballos acercándose. El rifle descansaba contra la pared junto a su cama, cargado y listo. Lila también había sentido la tensión. Durante el desayuno, sus movimientos eran más cautelosos, sus ojos dirigiéndose frecuentemente hacia las ventanas. No hablaron mucho, pero había una comunicación silenciosa entre ellos, una conciencia compartida de que su tiempo de paz prestado se estaba agotando. «Podrías cambiar de opinión», dijo Ethan de repente, rompiendo el silencio que se había asentado sobre ellos. «Todavía podrías irte». Lila lo miró por encima de su taza de café, sus ojos verdes firmes. «¿Es eso lo que quieres?». La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Lo era? Sería más fácil, ciertamente. Si Lila se iba, él podría volver a su existencia solitaria, a la seguridad de su aislamiento autoimpuesto. No habría confrontación con Barrett, no habría riesgo de pérdida, no habría chance de que su mundo cuidadosamente controlado se desmoronara de nuevo. Pero mientras la miraba, viendo la fuerza tranquila en su postura, la determinación en sus ojos, se dio cuenta de que la idea de que se fuera lo llenaba con algo muy parecido al pánico. «No», dijo finalmente, sorprendiéndose por la certeza en su propia voz. «No es lo que quiero». Una sonrisa pequeña curvó los labios de Lila. «Entonces dejemos de hablar de ello». Pasaron la mañana en una actividad nerviosa. Ethan revisó sus defensas, asegurándose de que tenía munición suficiente y que las ventanas y puertas estaban seguras. Lila trabajó en el jardín, pero él pudo ver que sus movimientos eran distraídos, su atención constantemente dividida entre las plantas y el horizonte. Fue alrededor del mediodía cuando Ruth Parker llegó. Ethan vio el carro de la mujer mayor acercándose por el sendero y sintió una mezcla de alivio y aprensión. Ruth había sido partera cuando Sarah dio a luz a Emma, y una de las pocas personas que había mantenido algún contacto con él durante años de aislamiento. Era una mujer práctica, de pocas palabras pero mucha sabiduría. «Ruth», saludó mientras ella desmontaba de su carro con la agilidad de alguien acostumbrada al trabajo físico a pesar de sus 60 y tantos años. «Ethan», respondió ella, sus ojos agudos moviéndose inmediatamente hacia Lila, que había emergido de detrás de la cabaña al escuchar voces. «Y tú debes ser la joven de la que todo el pueblo está hablando». Lila se enderezó, y Ethan pudo ver la evaluación mutua que estaba teniendo lugar entre las dos mujeres. Ruth tenía una manera de ver directamente a través de las personas, de evaluar su carácter en segundos. «Soy Lila Hawthorne», dijo Lila, acercándose con la barbilla en alto a pesar de las circunstancias. «Ruth Parker», respondió la mujer mayor, extendiendo una mano callosa. «He venido a advertirles». «¿Sobre Barrett?», preguntó Ethan. «Sobre Barrett», confirmó Ruth, su expresión sombría. «Está en el pueblo ahora mismo, con 4 hombres. Hombres duros que no son de por aquí. Ha estado preguntando en cada establecimiento, ofreciendo dinero por información». «¿Y?», preguntó Lila, su voz controlada. «Y la mayoría de la gente le está diciendo que no sabe nada», dijo Ruth. «Pero no todos. Tommy Reed me dijo que planea venir aquí esta tarde, pero Barrett podría llegar primero». Ethan sintió que sus músculos se tensaban. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «1 hora, tal vez 2», dijo Ruth. Luego miró directamente a Lila. «Niña, no sé qué te hizo ese hombre, pero puedo ver en tus ojos que fue algo que ninguna mujer debería soportar. También puedo ver que has encontrado fuerza aquí, con Ethan». Lila asintió, sin apartar la mirada de Ruth. «Pero necesitas entender lo que estás pidiendo de él», continuó Ruth. «Barrett tiene dinero y poder. Enfrentarlo significa hacer enemigos, posiblemente perder todo lo que Ethan ha construido aquí». «Entiendo», dijo Lila en voz baja. «¿Lo entiendes?», presionó Ruth. «Porque una vez que se tome esta posición, no habrá vuelta atrás. Barrett no es el tipo de hombre que perdona una afrenta». Ethan vio el momento en que Lila vaciló,
la comprensión completa del costo potencial golpeándola. Sus ojos se movieron hacia él, y pudo ver la lucha interna jugando en su rostro. Estaba considerando irse, sacrificarse para protegerlo. «Ella no me está pidiendo nada», dijo Ethan firmemente, dando un paso más cerca de Lila. «Esta es mi elección». Ruth los estudió a ambos durante un largo momento, sus ojos perspicaces moviéndose entre sus rostros. «Ya veo», dijo finalmente, y había algo en su tono que sugería que veía más de lo que decía. «Entonces, será mejor que se preparen». «¿Nos ayudarás?», preguntó Ethan. «No puedo luchar por ustedes», dijo Ruth, «pero puedo estar aquí como testigo. A veces eso es suficiente para evitar que los hombres hagan cosas de las que luego se arrepentirían». El siguiente periodo de tiempo pasó en una especie de suspensión tensa. Ruth se instaló en el porche con su costura, aparentemente calmada pero claramente alert. Ethan verificó su rifle una vez más y se aseguró de que su pistola estuviera cargada. Lila cambió el vestido de trabajo por uno de los vestidos más elegantes de Sarah, arreglándose el cabello de una manera que la hacía verse mayor, más digna. «¿Por qué haces eso?», preguntó Ethan. «Porque cuando él llegue, no quiero que me vea como una fugitiva patética», dijo Lila, ajustando las mangas del vestido. «Quiero que me vea como una mujer que ha tomado una decisión». Ethan entendió. Era un acto de desafío, una declaración de que ella no era la víctima que Barrett esperaba encontrar. Fue Ruth quien los alertó de la llegada de Barrett. «Caballos», dijo simplemente, sin levantar la vista de su costura. 5 hombres, viniendo rápido. Ethan sintió que su pulso se aceleraba. Se colocó junto a la puerta, el rifle en sus manos pero no apuntando aún. Lila se paró un poco detrás de él, su barbilla levantada, sus manos firmes a pesar de que podía ver la tensión en sus hombros. Los jinetes aparecieron en el horizonte como una tormenta de polvo, acercándose al rancho con una confianza agresiva que hizo que la mandíbula de Ethan se tensara. Victor Barrett cabalgaba al frente, y Ethan pudo ver inmediatamente por qué el hombre había tenido tanto éxito en los negocios. Era imposing, con hombros anchos y una presencia que comandaba atención. Sus ropas eran caras, su caballo de primera calidad, y llevaba todo con el aire de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Los otros 4 hombres eran claramente pistoleros contratados. Rudos, duros, con los ojos fríos de hombres que habían matado antes y lo harían de nuevo por el precio correcto. Se detuvieron a unos 20 pies de la cabaña, formando un semicírculo intimidante. Barrett desmontó con movimientos fluidos, sus ojos moviéndose sobre la escena. Ruth en el porche, Ethan de pie como un centinela. Y finalmente, inevitablemente, aterrizando en Lila. «Lila», dijo, su voz suave pero con un borde de acero. «Has causado muchos problemas, querida». «Víctor», respondió Lila, su voz controlada. «No esperaba verte tan pronto». «¿En serio?», dijo Barrett, una sonrisa fría curvando sus labios. «¿Pensaste que podrías simplemente desaparecer en la noche de nuestra boda y que yo no vendría por ti?» «Esperaba que tomaras la pista», dijo Lila, «que entendieras que no quería casarme contigo». Barrett se rió, pero no había humor en el sonido. «Lo que quieres, querida, es irrelevante. Tenemos un acuerdo, un contrato, las deudas de tu padre a cambio de tu mano. No puedes simplemente decidir que ya no te gustan los términos». «Puedo», dijo Lila, dando un paso adelante. «Y lo hago». Los ojos de Barrett se endurecieron, y por primera vez miró realmente a Ethan. «Y supongo que tú eres el tonto que la está escondiendo. ¿Sabes quién soy?». «Sé quién eres», dijo Ethan, manteniendo su voz pareja. «Y sé lo que eres». «¿En serio?», dijo Barrett, su tono volviéndose peligroso. «Entonces sabes que puedo hacerte la vida muy difícil. Puedo hacer que pierdas este rancho, que ningún comerciante del territorio haga negocios contigo, que te encuentres completamente aislado». «Ya estoy aislado», dijo Ethan simplemente. «No me asustas». Barrett lo estudió durante un momento, claramente recalibrando su enfoque. «Tal vez no te asuste la ruina financiera», dijo finalmente, «pero te apuesto a que el fuego sí te asusta». Las palabras golpearon a Ethan como un puñetazo físico. La amenaza implícita, la referencia a su pasado, hizo que su sangre se helara. Barrett había hecho su tarea. Sabía sobre Sarah y Emma. «Cuidado», dijo Ethan, su voz volviéndose letal.
Muy cuidado con lo que dices a continuación. ¿O qué?, desafió Barrett. ¿Me dispararás? ¿A sangre fría? ¿Frente a testigos? No creo que tengas eso en ti. Pero había algo en los ojos de Ethan, una frialdad que no había estado allí un momento antes, que hizo que Barrett retrocediera ligeramente. La diferencia entre tú y yo, dijo Ethan, levantando el rifle ligeramente, es que tú amenazas con hacer cosas que yo ya he vivido. Ya he perdido todo lo que importaba. Ya he estado en el infierno. ¿Tú? El silencio se extendió entre ellos, tenso como una cuerda de violín. Los hombres de Barrett habían notado el cambio en la dinámica, sus manos moviéndose hacia sus armas. Fue entonces cuando Lila se adelantó, colocándose entre Ethan y Barrett. «Basta», dijo, su voz cortando el aire como una hoja. «Víctor, esto termina aquí. No voy a volver contigo. No voy a casarme contigo. Y si intentas lastimar a Ethan o tomar su propiedad por la fuerza, me aseguraré de que todo el territorio sepa exactamente qué tipo de hombre eres». «Ya saben qué tipo de hombre soy», dijo Barrett. «Un hombre exitoso». «Saben que eres rico», corrigió Lila, «pero no saben que golpeas a las mujeres. No saben que fuerzas matrimonios sobre familias desesperadas. No saben que amenazas con quemar las casas de personas inocentes». Por primera vez, Barrett se veía genuinamente perturbado. Su éxito había dependido de mantener una fachada respetable, y Lila había tocado la única cosa que podría amenazar eso: su reputación. «Eres mi prometida», dijo, pero había menos convicción en su voz ahora. «Era», corrigió Lila. «Ya no. Y si tienes algún honor en absoluto, te irás ahora y encontrarás otra forma de recuperar el dinero que prestaste a mi padre». Barrett la miró durante un largo momento, y Ethan pudo ver la lucha interna jugando en su rostro. El hombre no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente no por una mujer. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, su voz llena de promesas oscuras. «No soy el tipo de hombre que acepta ser humillado». «Entonces vete antes de que sea peor», dijo Ruth desde el porche, hablando por primera vez. «Antes de que estos dos jóvenes decidan que es mejor eliminar el problema de una vez por todas». Barrett miró a Ruth, luego de vuelta a Ethan y Lila. Algo en sus ojos sugería que se estaba dando cuenta de que había calculado mal la situación, que había esperado encontrar a una mujer asustada y un ranchero fácilmente intimidado, pero en cambio había encontrado algo mucho más peligroso: personas que habían decidido que tenían algo por lo que valía la pena luchar. «Esto no ha terminado», repitió, remontando su caballo. «Sí», dijo Lila, su voz llena de una finalidad tranquila. «Sí lo está». Barrett la miró una vez más, luego espoleó su caballo. Sus hombres lo siguieron, pero Ethan notó que varios de ellos miraron hacia atrás, sus ojos calculando distancias y defensas. Después de que se fueron, los tres se quedaron en silencio durante varios minutos, el sonido de los cascos desvaneciéndose en la distancia. «No se ha ido realmente», dijo Ruth finalmente. «Lo sé», dijo Ethan. «Volverá con más hombres», continuó Ruth. «Y la próxima vez no vendrá a hablar». «Lo sé», repitió Ethan. Lila se volvió hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Lo siento», dijo. «Siento haberte metido en esto». Ethan la miró, viendo en su rostro la misma determinación feroz que había admirado desde la primera noche, pero ahora mezclada con culpa y miedo por él. «No lo sientes», dijo, alcanzando para tocar su mejilla suavemente. «Por primera vez en 10 años, siento que estoy vivo de nuevo. Y eso es gracias a ti». En la distancia, el sonido de cascos se había desvanecido completamente, pero Ethan sabía que Ruth tenía razón. Barrett regresaría, y cuando lo hiciera, sería una lucha hasta el final. Pero mientras miraba a Lila, viendo la fuerza y la dignidad que había reclamado para sí misma, se dio cuenta de que estaba listo para esa lucha. Después de años de simplemente existir, finalmente tenía algo por lo que valía la pena vivir, y moriría antes de permitir que Barrett se lo quitara. La noche que siguió al primer encuentro con Barrett se sintió como la calma antes de una tormenta aún más feroz que la que había traído a Lila a la puerta de Ethan. Ruth había decidido quedarse, estableciendo su campamento en la habitación de huéspedes con la determinación tranquila de alguien que había visto suficientes conflictos para saber cuándo su presencia podría marcar la diferencia entre la vida
y la muerte. Ethan apenas durmió. Cada sonido nocturno, el crujir de la madera, el viento entre los árboles, el llamado distante de un búho, lo tenía en alerta máxima, el rifle al alcance de su mano. Sabía que Barrett regresaría, pero la espera era casi peor que el enfrentamiento mismo. Lila tampoco durmió mucho. La encontró antes del amanecer en la cocina, de pie junto a la ventana con una taza de té entre sus manos, mirando hacia el horizonte como si pudiera conjurar las respuestas que necesitaba de la oscuridad. ¿Arrepentida?, preguntó él suavemente, no queriendo asustarla. Ella se volvió hacia él, y en la débil luz que precedía al amanecer, pudo ver algo en sus ojos que no había estado allí antes. No arrepentimiento, sino una claridad feroz, como si hubiera pasado las horas oscuras llegando a términos con quién era y lo que valía. No, dijo con una certeza que lo sorprendió. Por primera vez en mi vida, no me arrepiento de nada. Prepararon el café en silencio, moviéndose alrededor de la cocina con la familiaridad de personas que habían aprendido a anticipar las necesidades del otro. Era extraño, pensó Ethan, cómo en tan poco tiempo ella se había vuelto tan integral para el ritmo de su día que no podía imaginar la cabaña sin ella. Cuando esto termine, dijo Lila de repente, sin importar cómo termine, quiero que sepas que estos días han sido los más libres que he sentido en mi vida. Las palabras golpearon a Ethan en el pecho con una fuerza inesperada. No hables como si esto fuera un final, dijo. Podría serlo, dijo Lila prácticamente. Barrett no es el tipo de hombre que acepta la derrota con gracia. Entonces, nos aseguraremos de que no tenga otra opción. Ruth se unió a ellos para el desayuno, y Ethan notó que la mujer mayor había traído más que solo suministros personales. Había una escopeta apoyada contra la pared junto a su silla, y cuando sus ojos se encontraron, ella asintió ligeramente. «Tommy debería estar aquí pronto», dijo Ruth entre bocados de huevos revueltos. «Le dije que viniera al amanecer». «¿Tommy?», preguntó Lila. «El joven que vino con la advertencia ayer», explicó Ethan. «Ruth piensa que podemos confiar en él. Conozco a ese muchacho desde que tenía 12 años», dijo Ruth. «Su padre era un buen hombre, y Tommy tiene el mismo corazón. Si dice que estará aquí, estará aquí». Como si la hubiera invocado, el sonido de un caballo acercándose hizo que todos se tensaran. Pero era solo un jinete, y cuando se acercó lo suficiente para ser identificado, Ethan se relajó. Tommy Reed montaba con urgencia pero no pánico, sus ojos escaneando el área mientras se acercaba a la cabaña. «Ethan», gritó mientras desmontaba. «Barrett está movilizando hombres en el pueblo. Ha reclutado a 6 más, y hay rumores de que planea venir esta mañana». «¿6 más?», repitió Ruth, frunciendo el ceño. «Eso hace 10 hombres en total». «10 contra 4», murmuró Ethan, calculando las probabilidades. «5», corrigió una voz desde la puerta. El doctor Edwin Blythe estaba parado en el umbral, su bolsa médica en una mano y una pistola en la otra. «Siento llegar tarde, pero pensé que podrían necesitar tanto un médico como un arma extra». Ethan miró al doctor con sorpresa. Edwin había sido un buen amigo antes del incendio, uno de los pocos que había continuado visitando incluso cuando Ethan se había vuelto prácticamente un ermitaño. «Edwin, no tienes que...» «Sí, tengo que», interrumpió el doctor, entrando a la cabaña. «He estado tratando de sacarte de este rancho durante años, de hacerte volver a vivir. No voy a dejar que cuando finalmente lo hagas, un bastardo como Barrett te mate por ello». Lila miró entre los hombres y mujeres reunidos alrededor de la mesa de la cocina, su expresión llenándose de algo que podría haber sido asombro. «¿Todos ustedes están dispuestos a arriesgar sus vidas por mí? ¿Por alguien que ni siquiera conocían hace una semana? No es solo por ti», dijo Tommy, quitándose el sombrero. «Es por lo que es correcto. Barrett ha estado intimidando a las familias de este territorio durante años», añadió el doctor Blythe, «forzando matrimonios, comprando deudas y usando a las personas como peones. Ya era hora de que alguien se pusiera de pie. Y además», dijo Ruth con una sonrisa pequeña, «es bastante obvio que has sido buena para nuestro Ethan. Está más vivo de lo que lo he visto en una década». Ethan sintió calor subir por su cuello, pero cuando miró a Lila, vio que ella estaba sonriendo por primera vez en días. «Entonces, será mejor que nos preparemos», dijo.
Pasaron la siguiente hora fortificando la cabaña y planificando su defensa. Ethan conocía su propiedad mejor que nadie. Sabía cada punto ventajoso, cada lugar donde un hombre podría refugiarse o tender una emboscada. Colocaron a Tommy y al doctor Blythe en el granero, donde tendrían una vista clara del camino de acceso principal. Ruth y su escopeta tomaron posición en el piso superior de la cabaña, donde las ventanas le daban un campo de tiro excelente. Ethan y Lila permanecerían en el nivel principal, listos para responder donde fuera más necesario. «Recuerden», dijo Ethan mientras verificaban sus armas una última vez, «Barrett querrá tomar a Lila viva. Eso nos da una ventaja. Tendrán que ser cuidadosos con sus disparos». «¿Y si no les importa lastimarme?», preguntó Lila. «Entonces les importará lastimar su inversión», dijo Ruth secamente. «Los hombres como Barrett no arriesgan lo que consideran su propiedad». Lila hizo una mueca ante la palabra propiedad, pero asintió comprensivamente. El sol estaba alto cuando finalmente aparecieron. Esta vez eran más de 10. Ethan contó al menos 12 hombres, todos armados, todos con la apariencia dura de pistoleros profesionales. Barrett cabalgaba al frente de nuevo, pero ahora su demeanor había cambiado. Ya no era el hombre de negocios suave que había venido a negociar el día anterior. Este era Barrett sin máscara, y la vista no era agradable. Se detuvieron fuera del alcance del rifle, claramente habiendo aprendido respeto por las defensas del rancho. «Ethan Cole», gritó Barrett desde la distancia. «Esto no tiene que ser difícil. Entrega a la mujer y nosotros nos vamos». «Ella no es mía para entregar», gritó Ethan de vuelta, su voz cargando claramente a través del aire matutino. «Entonces será difícil», respondió Barrett. Hizo una señal a sus hombres y comenzaron a extenderse, claramente preparándose para cercar la cabaña. «¡Espera!», gritó Lila de repente, acercándose a la ventana donde Ethan estaba parado. «Víctor, quiero hablar contigo». Ethan la agarró del brazo. «¿Qué estás haciendo?». «Poniendo fin a esto», dijo Lila, su voz firme, «antes de que alguien muera por mí». «Lila, no...». «Confía en mí», dijo, sus ojos encontrándose con los suyos. «Por favor». Contra su mejor juicio, Ethan la dejó ir. Lila abrió la puerta principal y salió al porche, manteniéndose en el rango protector de la cabaña, pero claramente visible. «¡Víctor!», gritó. «Ven aquí, solo tú. Hablemos de esto como adultos». Barrett dudó, claramente sospechando una trampa, pero finalmente desmontó, dejando su rifle con uno de sus hombres pero manteniendo su pistola, y caminó hacia la cabaña. «Muy inteligente, querida», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar normalmente, separándome de mis hombres. «No es una trampa», dijo Lila. «Es una propuesta». «Te escucho». «Las deudas de mi padre», dijo Lila. «¿Cuánto eran exactamente?». Barrett frunció el ceño, claramente no esperando esa pregunta. $3.500, dijo finalmente. «Acepta 2.000 en efectivo, ahora, y olvídate de que existo». «¿2.000?», se rió Barrett. «¿De dónde vas a sacar $2.000? «Yo los tengo», dijo Ethan, saliendo al porche para pararse junto a Lila. Barrett los miró a ambos, su expresión calculando. «Incluso si lo tuvieras, no es solo sobre el dinero ya. Es sobre el principio. No puedes humillarme públicamente y esperar simplemente pagar para que desaparezca». «¿Qué quieres entonces?», preguntó Lila. «Quiero que regreses conmigo», dijo Barrett, su voz volviéndose suave, peligrosa. «Quiero que te disculpes por esta rabieta, y quiero que te cases conmigo como se planeó originalmente». «No», dijo Lila simplemente. «Entonces tendremos nuestro tiroteo», dijo Barrett, dando un paso atrás. «Y cuando el polvo se asiente, te llevaré de todos modos, sobre el cadáver de tu protector aquí». «No lo harás», dijo una voz nueva. El doctor Blythe había emergido del granero, sus manos claramente visibles pero su pistola al alcance. «Porque si empiezas una pelea aquí, Víctor, vas a perder más de lo que puedas ganar». «¿Un médico viejo?», se burló Barrett. «¿Me vas a asustar con tu bolsa médica?». «No contigo», dijo Blythe calmadamente. «Pero cuando esto termine, voy a regresar al pueblo. Y voy a contarle a todos exactamente lo que vi aquí. Cómo amenazaste con quemar el rancho de un hombre por el crimen de dar refugio a una mujer que huía de un matrimonio forzado.
¿Cómo trajiste una docena de pistoleros para atacar a 5 personas que solo querían que las dejaran en paz? Barrett's expresión se endureció. Nadie te creerá. Me creerán a mí, dijo Ruth, apareciendo en la ventana del segundo piso con su escopeta claramente visible. Y a mí, añadió Tommy, emergiendo del otro lado del granero. Por primera vez, Barrett se veía genuinamente incierto. Sus ojos se movieron entre las caras que lo rodeaban, calculando probabilidades y costos. Era un hombre de negocios, y Ethan pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que esta aventura particular ya no prometía ganancias. Esto no termina aquí, dijo finalmente, pero había menos convicción en su voz ahora. Sí, dijo Lila, caminando hacia el borde del porche. Sí termina. Víctor, déjame darte algunos consejos gratis. Encuentra a otra mujer que realmente quiera casarse contigo. Hay muchas por ahí, pero yo no soy una de ellas, y nunca lo seré. Barrett la miró durante un largo momento, y Ethan pudo ver la lucha final jugando en su rostro. Luego, con un gesto brusco, se dirigió de vuelta hacia sus hombres. «¡Vámonos!», gritó. «Esta perra no vale todo este problema». Mientras los hombres se montaban y se alejaban, Ethan sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. No era solo alivio, era algo más profundo. Era la sensación de que había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de luchar por lo que amaba. Porque en algún momento durante los últimos días, sin que se diera cuenta completamente de cuándo había sucedido, se había enamorado de Lila Hawthorne, y por primera vez en 10 años, se sentía como si mereciera ser feliz de nuevo. En la calma que siguió a la partida de Barrett y sus hombres, el silencio se asentó sobre el rancho como una manta suave después de días de tensión. Ethan se quedó en el porche, observando hasta que la última figura a caballo desapareció más allá de la colina, el polvo de su paso finalmente asentándose en la tierra. No podía creer que hubiera terminado. Después de días de esperar la violencia, de prepararse para un enfrentamiento que podría haber costado vidas, todo había terminado con palabras y la simple fuerza de la verdad. Barrett había calculado el costo y había decidido que Lila no valía la pena el daño a su reputación. ¿En serio se fue?, preguntó Tommy, emergiendo completamente del granero con su rifle aún en las manos. Se fue, confirmó el Dr. Blythe, bajando su propia arma. Los hombres como Barrett son fundamentalmente cobardes. Cuando se enfrentan a una lucha justa, generalmente encuentran una razón para estar en otro lugar. Ruth bajó desde el piso superior, su expresión pragmática como siempre. No bajemos la guardia completamente, advirtió. Los hombres heridos en su orgullo a veces hacen cosas estúpidas, pero por ahora, creo que hemos visto lo último de él. Ethan se volvió hacia Lila, que había permanecido muy quieta durante este intercambio. Estaba parada junto a la puerta de la cabaña, sus manos entrelazadas frente a ella, una expresión de asombro quieto en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente. «Estoy libre», dijo ella, como si fuera la primera vez que realmente comprendía lo que esa palabra significaba. «Por primera vez en mi vida, soy completamente libre». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de posibilidad. Ethan sintió algo apretarse en su pecho mientras la observaba. Esta mujer feroz, que había luchado tan duro por el derecho a elegir su propio destino. «Bien», dijo Tommy, rompiendo el momento. «Supongo que debería regresar al pueblo y difundir la palabra de que todo está bien aquí». «Yo también», dijo el Dr. Blythe. «Tengo pacientes que atender. Pero Ethan, me alegra verte de vuelta entre los vivos». Mientras los hombres se preparaban para partir, Ruth se acercó a Lila. «Niña», dijo, su voz inusualmente suave, «no sé cuáles son tus planes ahora, pero quiero que sepas que tienes amigos en este territorio. No estás sola». Lila asintió, claramente demasiado emocionada para hablar. «Y Ethan», añadió Ruth, volviéndose hacia él con una mirada que había conocido desde que era un joven de 20 años recién casado, «no dejes que esta oportunidad se te escape. La felicidad no toca a la puerta de un hombre 2 veces». Después de que se fueran los visitantes, Ethan y Lila se encontraron solos por primera vez desde que había comenzado toda la crisis. Permanecieron en el porche, observando las últimas luces del día pintar el cielo en tonos de oro y rosa.
Era el mismo cielo que Ethan había mirado durante 10 años de soledad, pero de alguna manera se veía completamente diferente ahora. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente, la pregunta que había estado evitando hacer. Lila fue silenciosa durante tanto tiempo que él comenzó a preguntarse si había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pensativa. «No lo sé», admitió. «Durante toda mi vida, mis decisiones han sido hechas por otros o por las circunstancias. Mi padre decidía cuándo trabajaríamos, cuándo comeríamos, cómo viviríamos. Después de que murió, las deudas decidieron que me casaría con Barrett. Incluso huir no fue realmente una elección, fue una reacción, una desesperación». Se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando los colores del atardecer. «Pero ahora, por primera vez, puedo elegir. Y es tanto liberador como aterrador». «¿Qué quieres elegir?», preguntó Ethan, su corazón latiendo más rápido de lo que había latido durante el enfrentamiento con Barrett. Lila estudió su rostro durante un largo momento. «Quiero elegir quedarse», dijo finalmente. «Aquí, contigo, si me lo permites. No porque tenga que hacerlo, no porque no tenga otras opciones, sino porque es donde mi corazón me dice que pertenezco». Las palabras golpearon a Ethan como una ola, llenándolo con una calidez que no había sentido en una década. «Lila», comenzó, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano. «Déjame terminar», dijo. «Sé que esto es complicado. Sé que tienes un pasado, que perdiste a personas que amabas. No estoy pidiendo que las olvides o que finjas que nunca existieron. Solo estoy pidiendo la oportunidad de construir algo nuevo junto a esas memorias, no en lugar de ellas». Ethan sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Durante años, había creído que amar a alguien más sería una traición a Sarah y Emma. Pero mientras miraba a Lila, se dio cuenta de que lo opuesto era verdad. Su capacidad de amar de nuevo era un testimonio de lo que Sarah le había enseñado sobre el amor, un honor a la felicidad que ella había querido para él. «Sarah habría querido que fuera feliz», dijo, las palabras saliendo como una confesión. «Me lo dijo, la última mañana antes del incendio. Dijo que si algo le pasaba a ella, quería que encontrara la forma de ser feliz de nuevo». «¿Y quieres serlo?», preguntó Lila suavemente. «¿Feliz?». «Contigo», dijo Ethan, alcanzando para tomar sus manos. «Creo que podría serlo». Esa noche, después de que habían cenado y hablado hasta altas horas sobre sus esperanzas y miedos, sus planes y sueños, Ethan llevó a Lila al pequeño cementerio detrás de la cabaña. No habían hablado sobre ir allí. Simplemente había sido un entendimiento silencioso de que necesitaba hacerlo. Las lápidas de Sarah y Emma se alzaban pálidas bajo la luz de la luna, simples pero dignas. Ethan se arrodilló y limpió algunas hojas que se habían acumulado alrededor de la base de la piedra de Sarah. «Sarah», dijo suavemente, «quiero que conozcas a Lila. Es especial. Creo que te habría gustado». Lila se arrodilló a su lado, sus movimientos respetuosos, silenciosos. Después de un momento, habló, dirigiéndose a las piedras como si fueran personas reales. «Cuidaré de él», prometió. «No de la misma manera que tú lo hiciste, pero con todo mi corazón, y honraré tu memoria siendo digna del amor que me está ofreciendo». Permanecieron allí durante varios minutos en silencio contemplativo. 3 presencias vivas honrando a 2 muertas, el pasado y el presente encontrándose en un momento de paz profunda. Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo para sus vidas. Trabajaron juntos en el rancho, Lila aprendiendo las complejidades de la gestión del ganado mientras enseñaba a Ethan las sutilezas de la jardinería que había aprendido de su padre. El jardín de Sarah floreció bajo su cuidado conjunto, las rosas comenzando a mostrar signos de nueva vida. Tommy visitaba regularmente, a menudo quedándose para ayudar con trabajos más grandes y obviamente disfrutando de la oportunidad de ser parte de una familia, incluso una adoptiva. Ruth también venía frecuentemente, trayendo noticias del pueblo y suministros, pero principalmente venía para ver cómo progresaba lo que había comenzado a llamar mi proyecto de emparejamiento más exitoso. Una tarde, 3 semanas después del enfrentamiento con Barrett, Lila hizo una sugerencia que sorprendió a Ethan. «Creo que deberíamos ir al pueblo», dijo mientras preparaban la cena. «¿Al pueblo?», repitió Ethan, su primer instinto siendo rechazar la idea. Había evitado el pueblo durante años,
salvo por viajes esenciales. Juntos, aclaró Lila. Como pareja, quiero que la gente nos vea juntos, que sepan que hemos elegido construir una vida juntos. Ethan consideró esto. Durante años, había usado su aislamiento como protección, pero se estaba dando cuenta de que también había sido una prisión. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Lila firmemente. He pasado demasiado tiempo escondiendo quién soy. No quiero esconderme más. El viaje al pueblo al día siguiente fue tanto nervioso como liberador para Ethan. Había olvidado cómo se sentía ser parte de una comunidad, intercambiar saludos con vecinos, ser visto como algo más que el ermitaño solitario de las afueras. La reacción de la gente fue mayormente positiva. Muchos habían oído hablar del enfrentamiento con Barrett y veían a Ethan y Lila como héroes que habían enfrentado a un matón. Otros simplemente se alegraban de ver a Ethan fuera de su rancho, interactuando con personas de nuevo. En la tienda general, mientras Lila seleccionaba semillas para expandir el jardín, la tendero, la señora Morrison, se acercó a Ethan. «Es bueno verte de nuevo», dijo con sinceridad. «Y esa joven tuya es especial. Cualquiera puede ver que te ha hecho bien». «Lo ha hecho», admitió Ethan, observando a Lila mientras hablaba animadamente con otra mujer sobre técnicas de jardinería. «Sara habría estado contenta», añadió la señora Morrison suavemente. «Ella siempre se preocupó por ti, por lo que te pasaría si ella no estaba». Las palabras se asentaron en el corazón de Ethan como una bendición. Por primera vez en años, sintió que tenía permiso de ser feliz, que no era una traición sino un cumplimiento de los deseos de su primera esposa. Esa noche, mientras se sentaban en el porche observando las estrellas, Lila tomó la mano de Ethan. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De todo esto? ¿De dejarme quedar?». Ethan consideró la pregunta, pensando en todo lo que había cambiado desde esa noche tormentosa cuando ella había llegado a su puerta. Su vida había sido interrumpida, sus rutinas cuidadosamente construidas desechadas, su soledad protectora destrozada. «No», dijo finalmente, entrelazando sus dedos con los de ella. «No me arrepiento de nada. Ni siquiera del miedo, ni siquiera de la posibilidad de perder de nuevo». «Especialmente no de eso», dijo Ethan volviéndose para mirarla, «porque el miedo significa que tengo algo que vale la pena perder, y eso significa que estoy vivo de nuevo». Mientras la luna se alzaba sobre el rancho, pintando todo en plata suave, Ethan se dio cuenta de que había llegado al final de un viaje que había comenzado en dolor y aislamiento. Había comenzado de nuevo, no olvidando el pasado, sino construyendo sobre él, usando las lecciones de la pérdida para apreciar más profundamente las bendiciones del presente. La tormenta que había traído a Lila a su puerta había pasado hace mucho tiempo, pero lo que había traído, amor, propósito, la posibilidad de una nueva felicidad, eso permanecería. Y por primera vez en 10 años, Ethan Cole se fue a dormir no con pensamientos de lo que había perdido, sino con expectación por lo que estaba por venir. El rancho que una vez había sido un monumento al dolor se había convertido en un hogar de nuevo, y en el jardín donde Sara había plantado rosas por Emma, nueva vida florecía bajo el cuidado de manos que habían aprendido que el amor, como las rosas, puede volver a florecer incluso después del invierno más duro. La historia había llegado a su fin, pero la vida, la verdadera vida, apenas estaba comenzando. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.